En los luminosos pasillos de Hollywood, donde los sueños se forjan bajo el resplandor de los focos, a menudo se esconde una oscuridad tan profunda que solo los más valientes se atreven a desenterrarla. Imaginen por un instante escuchar una confesión que desafía toda lógica, toda convención social. Me alegra que mi madre haya muerto. Estas palabras crudas y desgarradoras no provienen de la boca de un villano de ficción, sino de una joven que una vez fue el ídolo de millones. Una estrella infantil cuya sonrisa radiante adornó las pantallas de televisión de hogares en todo el mundo. Janet McCurdy, la vivaz. Sam Puckett, de iCarly. La chica que nos hizo reír con sus ocurrencias y su actitud rebelde es la voz detrás de esta declaración perturbadora. Su historia es un tapiz tejido con hilos de ambición tóxica, sueños rotos y una lucha desesperada por la identidad en un mundo que la consumía. Es la historia de cómo el amor de una madre puede convertirse en la cadena más pesada y cómo la fama, lejos de ser una bendición, puede ser una prisión dorada. Bajo el oropel y el glamour de la industria del entretenimiento infantil, se gestaba una tragedia silenciosa, un drama familiar, que con el tiempo explotaría en una verdad ineludible. Este es un viaje al corazón de esa oscuridad, a las cicatrices invisibles que Hollywood deja, y al precio incalculable de la inocencia. ¿Qué secreto tan profundo podría llevar a una hija a sentir alivio ante la muerte de su propia madre? La respuesta es más compleja y desgarradora de lo que cualquiera podría imaginar. Este grito desgarrador, esta confesión que sacude los cimientos de lo que consideramos normal, no es un acto de rebeldía sin causa. Es la culminación de años de manipulación, abuso emocional y físico, y una explotación velada bajo el manto del amor materno. El verdadero horror no reside en la muerte de una madre, sino en la vida que precedió a esa muerte. Una vida dictada por los caprichos y ambiciones no cumplidas de otra persona. El lado oscuro de Hollywood para Janet no era tanto la industria en sí, sino la figura materna que la empujó hacia ella, transformando su infancia en un campo de batalla donde su cuerpo y su mente eran meras herramientas para alcanzar una fama que no era suya. Este es el epicentro de la grieta, el punto de quiebre, donde la inocencia de una niña se encontró con la voracidad de una madre que vivía a través de su hija dejando un rastro de traumas que tardarían décadas en sanar. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos retroceder en el tiempo a una era donde las risas enlatadas y las tramas sencillas dominaban la televisión infantil. A finales de los 2000, Nickelodeon era un imperio, un faro de diversión para millones de niños y adolescentes. En el corazón de este imperio brillaba con luz propia una serie que se convertiría en un fenómeno cultural, iCarly. Y en iCarly había una fuerza de la naturaleza, una presencia inconfundible. Sam Puckett, interpretada por una joven actriz llamada Janet McCurdy. Con su sarcasmo mordaz, su amor por la comida y su amistad inquebrantable con Carly, Sam se ganó el corazón de una generación. Era la chica ruda pero leal, el contrapunto perfecto a la dulzura de su coprotagonista. Pero detrás de esa fachada de personaje fuerte y divertido, se ocultaba una realidad mucho más sombría. Janet McCurdy no eligió ser actriz. Su destino fue sellado mucho antes de que pudiera pronunciar una palabra, por la ambición desmedida de su madre, Debra McCurdy. Desde los 6 años, Janet fue introducida en el despiadado mundo de las audiciones, los rechazos y la constante presión por ser perfecta. Debra, una mujer que había soñado con ser actriz, y nunca lo logró, proyectó todas sus esperanzas y frustraciones en su hija. No era un juego, no era una opción, era una obligación. «Te doy tu vida», le decía su madre, «para que se la des a la actuación». Esta frase cargada de un peso ominoso sería la brújula moral y emocional de Janet durante gran parte de su juventud. Los recuerdos de su infancia no son de juegos despreocupados o tardes en el parque, sino de interminables sesiones de preparación para audiciones, dietas estrictas impuestas por su madre para mantenerla pequeña y con aspecto juvenil, y la constante ansiedad por satisfacer las expectativas de Debra. Su madre controlaba cada aspecto de su vida, su comida, su apariencia, sus amistades y, por supuesto, su carrera.
El control de Debra era absoluto. Se duchaba con Jeanette. Hasta los 16 años realizaba exámenes de mama, que se sentían invasivos, y prohibía cualquier tipo de relación romántica. La vida de Jeanette era una extensión de la voluntad de su madre, un títere en un escenario donde la única audiencia que importaba era Debra. Cuando finalmente consiguió el papel de Sam en iCarly, en 2007, parecía el pináculo del éxito. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Jeanette a la fama internacional. Millones de niños la veían cada semana, y para el mundo exterior, ella era la encarnación del sueño americano. Pero para Jeanette, cada risa grabada, cada aplauso del público, resonaba con la voz de su madre en su cabeza, una voz que le recordaba constantemente lo mucho que tenía que agradecer, y lo poco que realmente poseía. El set de iCarly, que para muchos era un lugar mágico para Jeanette, era otro escenario donde la presión y el escrutinio eran constantes. Tenía que ser Sam la versión idealizada de sí misma que su madre y la industria habían creado. Tenía que sonreír, tenía que ser divertida, tenía que ser delgada. La bulimia, un trastorno alimenticio que la acompañaría durante años, comenzó en este periodo alimentada por los comentarios de su madre sobre su peso y la necesidad de encajar en el molde de Hollywood. La nostalgia que hoy sentimos al recordar iCarly es agridulce cuando se conoce la verdad detrás de las cámaras. Era una época de inocencia para los espectadores, pero de una lucha silenciosa y personal para su joven estrella. El telón de la fama ocultaba un drama íntimo, una batalla por la autonomía, que apenas comenzaba a gestarse en el corazón de una niña, que ante el mundo lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada propio. La vida de Jeanette, un delicado equilibrio entre la actuación forzada y la búsqueda desesperada de aprobación materna, se mantuvo en una cuerda floja durante años. Pero el destino cruel y caprichoso tenía reservado un giro aún más oscuro. Debra McCurdy, la matriarca controladora y la fuerza impulsora detrás de la carrera de Jeanette, había luchado contra el cáncer en varias ocasiones. Cada remisión era un respiro, pero también una reafirmación del control de su madre, quien usaba su enfermedad como una herramienta más de manipulación emocional. ¿Sabes lo difícil que es para una madre enferma verte comer tanto? Solo quiero verte feliz y saludable antes de que me vaya. Frases como estas se incrustaban en la mente de Jeanette, tejiendo una red de culpa y obligación de la que era imposible escapar. Luego llegó la noticia que lo cambiaría todo. El cáncer de Debra había regresado esta vez con una ferocidad incontrolable. La enfermedad se cebó en su cuerpo, y con ella la dinámica entre madre e hija se intensificó hasta un punto insostenible. Los días se convirtieron en una agonía no solo por la inminente pérdida, sino por la intensificación de la manipulación y la culpa. El hecho de muerte de su madre se transformó paradójicamente en el escenario final de su opresión. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema, de despedida ineludible, cuando la verdad comenzó a filtrarse a través de las grietas. La promesa de una vida dedicada a la actuación, la exigencia de ser una buena hija, todo se magnificó. Pero a medida que la vida de Debra se desvanecía, una nueva y perturbadora sensación comenzó a germinar en el corazón de Jeanette, una mezcla de tristeza por la pérdida inminente, sí, pero también un atisbo de algo más, una promesa de libertad. El ascenso de Jeanette McCurdy en Hollywood fue meteórico. Desde sus primeros papeles esporádicos en series como Mad TV y Zoey 101, hasta el estrellato global con iCarly, su carrera parecía una historia de éxito sacada de un cuento de hadas. En la cima de su popularidad, tras el final de iCarly, Nickelodeon le ofreció un spin-off, Sam and Cat, donde retomaría su icónico personaje junto a Ariana Grande. Era el sueño de cualquier joven actriz, la consolidación de su estatus como una de las estrellas juveniles más grandes del momento. Pero este pico de su carrera coincidió con la perturbación más profunda de su vida, la enfermedad terminal de su madre. Mientras el mundo la veía brillar en pantalla detrás de cámaras, Jeanette lidiaba con el peso insoportable de ver a su madre deteriorarse, y con la culpa que Debra le inculcaba por cada momento de alegría o éxito que no compartían plenamente.
La muerte de Debra en 2013, lejos de ser un final, fue el inicio de un nuevo y doloroso capítulo. Fue el escándalo personal, el conflicto interno que la obligaría a confrontar la verdad de su existencia. Con su madre ya no presente para dictar cada uno de sus movimientos, Jeanette se encontró en un vacío aterrador. ¿Quién era ella sin la ambición de su madre? ¿Qué quería realmente? La respuesta no llegó de inmediato. La industria, insensible a su duelo, la empujó a continuar con Sam and Cat. Sin embargo, las tensiones en el set comenzaron a ser evidentes. Rumores sobre desigualdades salariales entre ella y su coprotagonista Ariana Grande comenzaron a circular. Se decía que Grande recibía un trato preferencial y un salario significativamente mayor, mientras que Jeanette era ignorada. Aunque Nickelodeon lo negó, la semilla de la discordia ya estaba sembrada. Además, Jeanette reveló más tarde que Nickelodeon le había ofrecido una suma considerable, $300,000, a cambio de no hablar públicamente sobre las experiencias de abuso que sufrió durante su tiempo en la cadena, refiriéndose a un creador, sin nombrarlo directamente. Este dinero silencioso fue la gota que colmó el vaso, el clímax de su desilusión con la industria y el reconocimiento tácito de la toxicidad que la rodeaba. Decidió rechazar el dinero. Este acto de rebeldía fue su primer paso hacia la liberación, un rechazo explícito a la cultura del silencio que había dominado su vida. Las consecuencias de esta decisión fueron profundas. Jeanette se alejó de la actuación buscando refugio en la escritura y la dirección, explorando su propia voz y su propia narrativa. Se sumergió en terapia para abordar sus trastornos alimenticios, su adicción al alcohol y el complejo trauma que había sufrido. El camino fue arduo, lleno de recaídas y momentos de desesperación, pero cada paso la acercaba más a sí misma. La publicación de su libro I'm Glad My Mom Died fue el gran clímax público de su arco. No solo fue un éxito de ventas rotundo, sino que también provocó una conversación global sobre el abuso infantil en Hollywood, la presión sobre las estrellas jóvenes y el lado oscuro de las relaciones familiares. Las consecuencias de su valentía resonaron profundamente, dando voz a muchos que habían sufrido en silencio. Su legado ahora no se define solo por Sam Puckett, sino por su poderosa narrativa de supervivencia y empoderamiento, transformando su dolor en un faro de esperanza para otros. La verdad que Jeanette McCurdy desveló no era solo la suya. Era un espejo de las innumerables historias silenciadas que yacen bajo la superficie brillante de Hollywood. Detrás de las cámaras de iCarly, mientras el mundo la veía como la encarnación de la diversión adolescente, Jeanette vivía una realidad muy diferente. Su madre Debra era una presencia constante y asfixiante. Se negaba a que Jeanette usara el baño sola incluso en el set, llegando a irrumpir en los camerinos si la puerta estaba cerrada. Estos actos, que para cualquier otro serían alarmantes, se normalizaron en su vida. La presión por mantener un peso específico era implacable. «Mantente pequeña», le decía Debra, «así conseguirás papeles de niña por más tiempo». Este mandato llevó a Jeanette a desarrollar bulimia y anorexia nerviosa, trastornos que la consumirían durante años. En su libro, Jeanette detalla cómo su madre le enseñó a restringir calorías y a vomitar, presentándolo como un secreto para mantenerse delgada. «Es nuestro pequeño secreto, Jeanette», le susurraba a su madre, cimentando una complicidad tóxica que la ataría aún más. Las audiciones de mama que su madre realizaba eran una invasión grotesca de su privacidad, y su cuerpo presentadas como una medida preventiva contra el cáncer, la misma enfermedad que su madre padecía. Pero para Jeanette, eran actos de control y humillación que la despojaban de su autonomía. El control no terminaba con su cuerpo. Debra leía sus diarios, interceptaba sus correos electrónicos y monitoreaba sus llamadas. Cada intento de independencia era aplastado con una mezcla de culpa y enfermedad. «¿Cómo puedes hacerme esto? ¿No ves lo enferma que estoy?». Eran las frases recurrentes que la mantenían cautiva. La relación con su padre y hermanos también se vio afectada por la sombra de Debra. Jeanette sentía que su madre era el centro del universo familiar y todos giraban a su alrededor, incapaces de desafiar su autoridad. Tras la muerte de Debra, el vacío que dejó no fue de tristeza pura, sino de una confusión abrumadora.
La reacción de los medios a su alejamiento de la actuación fue inicialmente de sorpresa, luego de especulación. Muchos no entendían por qué una estrella en la cima de su carrera se retiraría, pero el conflicto interno de Jeanette era profundo. Necesitaba desmantelar la identidad que su madre le había construido. Se dedicó a la terapia intensiva luchando contra la adicción al alcohol que había desarrollado para adormecer su dolor y confrontando los años de abuso. Las sesiones de terapia revelaron la complejidad de su trauma, la dificultad de separar el amor de la manipulación. Las citas de su libro y sus entrevistas posteriores son desgarradoras. Habla de la sensación de alivio que sintió cuando su madre murió, una verdad que la sociedad considera tabú, pero que para ella fue la puerta a la sanación. Reveló cómo Nickelodeon le ofreció dinero para silenciar sus experiencias con el creador Dan Schneider, una figura poderosa en el canal conocido por su comportamiento inapropiado. Este secreto revelado no solo validó su dolor, sino que también expuso una faceta oscura de la industria, que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a nombrar. La valentía de Jeanette, al compartir su historia, no solo la sanó a ella, sino que abrió un diálogo crucial sobre la protección de los niños actores y la responsabilidad de los estudios. Su desglose emocional público se transformó en un catalizador para el cambio, demostrando que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad. La historia de Jeanette McCurdy, más allá de la fama y el glamour de Hollywood, se ha transformado en un testamento inquietante sobre el precio de la ambición desmedida y las sombras que a menudo acechan detrás de las sonrisas en pantalla. Su legado ya no se limita a su icónico personaje de Sam Puckett, sino que se ha expandido para incluir el de una valiente portavoz de la verdad, una superviviente que rompió el silencio. El impacto cultural de su revelación ha sido inmenso. Ha provocado conversaciones esenciales sobre la protección de los niños actores, la ética de la industria del entretenimiento, y quizás lo más importante, la complejidad del abuso parental. Su libro no solo se convirtió en un bestseller, sino en una herramienta para que muchos otros reconocieran y validaran sus propias experiencias de trauma. La percepción pública hacia Jeanette ha evolucionado drásticamente. De ser vista como una estrella infantil, algo olvidada, se ha convertido en una figura de respeto y admiración por su honestidad brutal y su resiliencia. La gente la ve ahora no solo como una actriz, sino como una mujer que ha encontrado su voz después de años de opresión. Su historia ha desmitificado la imagen idílica de la niñez en Hollywood, exponiendo las presiones psicológicas y emocionales a las que están sometidos los jóvenes talentos. Sin embargo, persisten misterios sin resolver, o al menos preguntas que continúan flotando en el aire. ¿Cuántas otras Jeanette McCurdy hay en Hollywood cuyas historias aún no han sido contadas? ¿Cuántos creadores y figuras de autoridad continúan operando con impunidad, aprovechándose de la vulnerabilidad de los niños? La industria ha prometido reformas, pero ¿son suficientes? Se está haciendo lo necesario para garantizar que la historia de Jeanette no se repita. La sombra de estas preguntas se cierne sobre el brillo de las pantallas, recordándonos que la superficie es a menudo engañosa. La historia de Jeanette es un recordatorio de que la verdad no siempre es bonita, pero es siempre necesaria. Nos obliga a mirar más allá del espectáculo, a cuestionar lo que se nos presenta y a buscar las voces que han sido silenciadas. En un mundo obsesionado con la perfección superficial, la cruda realidad de Jeanette McCurdy nos invita a una profunda introspección. ¿Estamos realmente dispuestos a escuchar las verdades incómodas que se esconden en los rincones más oscuros de nuestros ídolos? ¿O preferimos seguir creyendo en el cuento de hadas? Así, la historia de Jeanette McCurdy se cierra no con un final feliz de cuento de hadas, sino con la resonancia persistente de una verdad dolorosamente ganada. Su viaje desde la inocencia forzada hasta la autoliberación es un eco sombrío de las batallas invisibles que se libran en el corazón de la fama. La imagen de la niña sonriente de Nickelodeon, la Sam Puckett rebelde y carismática, ahora se superpone con la de una mujer que tuvo que morir y renacer para encontrarse a sí misma. Es una metamorfosis marcada por cicatrices profundas, pero también por una fuerza inquebrantable. Hollywood, con su promesa de sueños y su realidad de pesadillas,
sigue siendo un lugar de contrastes brutales. Las luces brillantes que atraen a millones de aspirantes a menudo ocultan callejones oscuros, donde la inocencia se pierde y las almas se fracturan. La valentía de Jeanette al desvelar su lado oscuro no solo expuso las fallas de un sistema, sino que también iluminó el camino para aquellos que aún están atrapados en sus sombras. Es un recordatorio de que la verdadera libertad no se encuentra en el aplauso de la multitud, sino en la autenticidad de la propia voz. Y su voz, una vez silenciada y manipulada, ahora resuena con una claridad ensordecedora. Pero incluso con la verdad revelada, queda una sensación inquietante. ¿Cuántas otras historias similares esperan ser contadas? ¿Cuántos ídolos de nuestra infancia o de la actualidad están librando sus propias batallas en silencio bajo el peso de expectativas ajenas y ambiciones tóxicas? La pregunta persiste flotando en el aire como una melodía melancólica. La historia de Jeanette McCurdy es un capítulo 1 de muchos en el gran libro no escrito de Hollywood. Un recordatorio de que detrás de cada pantalla, de cada sonrisa fabricada, hay una vida real, un alma vulnerable. Y a veces la mayor victoria no es ganar un premio, sino sobrevivir al propio cuento de hadas. Su legado no es solo el de una actriz, sino el de una guerrera que encontró la paz al aceptar que a veces la alegría más profunda puede nacer de la sombra más oscura.